Simplemente impactante lo que presenciamos hoy por la mañana a través de distintos medios de comunicación, una situación dolorosa. Primero, nuestras condolencias a los familiares, a los pequeños, a los 3 niños que quedan sin padre y madre durante las horas de esta mañana en la comuna de Conchalí, en el sector Barón de Juras Reales. Todo esto en el barrio Los Olivos, repito, en la comuna de Conchalí. Una situación que fue realmente dramática en el contexto y también dramática en la transmisión televisiva. A las 9:50 canales de televisión transmiten y hablan de un posible femicidio. A las 10:05 se habla de un hombre parapetado con sus hijos y la PDI a punto de ingresar al domicilio. Todo esto prácticamente en cadena nacional. 10:10 aproximadamente ingresa la PDI al lugar. A las 10:20 ya se habla del suicidio del padre y se confirma que los hijos están a salvo. A las 10:30 de la mañana se habla finalmente de un doble suicidio y familiares y vecinos descartan la idea del femicidio inicial. A las 10:50 la policía, el alcalde de La Vega y fiscal hablan desde el lugar de los hechos. Una película de horror que afecta, como no, el ánimo de todo un país que hoy día enfrenta además una crítica situación de salud mental. Ese es el contexto con que iniciamos hoy día, Angélica. Eso, totalmente, hablar de la salud mental, qué nos está pasando. No nos estamos deteniendo lo necesario, nos estamos escuchando, estamos atentos a nuestros vecinos. Imagínate, para toda la comunidad completa, para todos los vecinos, los amigos, cuántas veces conversaron, se cruzaron las personas del consultorio. Entonces, esa es la invitación que también hacemos hoy en Aquí Somos Todos. Vamos a hablar de eso mucho más, pero vamos adelante con Matías, que está exactamente ahí, está en Conchalí. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Angélica, Sergio? Un abrazo gigante desde acá para ustedes y por supuesto que para esta familia que hoy día sin duda está devastada. Hemos estado en Conchalí, en Barón de Juras Reales, durante toda la mañana, desde bien temprano, en cuanto se supo de esta noticia. Sergio recién hacía alusión a una especie de cronología que precisamente relata cómo se convierte la historia y que este inicial femicidio posteriormente termina convirtiéndose en un suicidio, no más allá que más por falta de información. Lo cierto es que con el pasar de las horas, esa cronología ha tenido algunos antecedentes que quiero compartir con ustedes, Sergio, Angélica, y con todos quienes nos están viendo a esta hora. Es importante, eso sí, entender cómo han vivido este proceso, cómo ha sido esta jornada para quienes están más cerca de la casa de esta familia. Presta atención a lo que nos dijeron sus vecinos esta misma mañana. Vamos. Los conocía de chico, nunca los vi que hicieran nada así. Era muy tranquilo, no me tiene choqueado también que haya hecho esto. ¿Tú sabías si había algún tipo de conflicto entre ellos? No, nunca vi un conflicto entre ellos tampoco. Tenía su negocio ahí, los súper trabajadores, siempre los veía ahí súper bien. Siempre unidos, queridos, ella muy dedicada a sus hijos, el trabajador, como les digo, nuevamente gente muy decente, muy decente, quitada de bulla. Pues yo compraba las empanaditas ahí, a veces con mi marido nos sentábamos y se veían totalmente sin que tuvieran problemas, nada. Los vecinos absolutamente conmocionados, la verdad es que no entienden nada. Si pudiésemos establecer una especie de referencia, ¿cuál es el punto inicial por el que parte esta conversación? Es que los vecinos están desconcertados. Todos coinciden en que la pareja se llevaba muy bien entre sí, se llevaba muy bien con los vecinos, había buena comunicación aparentemente entre las personas con las que se cruzaban día a día en la calle, como usted, como yo, nos cruzamos con nuestros vecinos todos los días sin saber lo que pasa dentro de la casa. Pues bien, esa es precisamente la situación que nos relatan los vecinos y quienes más próximos en términos geográficos están de la pareja que finalmente hoy decidió quitarse la vida, pero ojo que todavía está en investigaciones. ¿Quién está a cargo de todo este proceso? La PDI, y esto fue lo que nos dijeron. El día de hoy, hace una hora aproximadamente, se recibió un llamado telefónico comunicando del posible suicidio de una mujer. Concurre el carro del sector al lugar y se percatan de que en el domicilio estaba el cónyuge de la víctima, el cual al ver la presencia policial efectuó unos disparos al personal policial. El personal policial irrumpió el domicilio y se percata de que la mujer estaba fallecida en el primer piso y en el segundo piso estaba parapetado el hombre. Se hicieron todos los trabajos en el lugar y se verificó que el sujeto se había quitado la vida. Esto no es dentro de la violencia intrafamiliar, sino que es un hecho aislado.
Hay muchas contradicciones respecto de cómo ocurren los hechos. Por una parte se dice que la pareja, el matrimonio estaba en su casa solo, eso por parte de la investigación. Por otra parte hay familiares que coinciden en que los 3 niños del matrimonio estaban en la casa y hay una tercera versión que dice que los 3 niños estaban con un familiar. Todo eso, por supuesto que tiene que ser esclarecido, pero lo cierto es que la única versión oficial, al menos hasta ahora, es la que nos entrega la Fiscalía. Mire, escuche. Aparentemente ella estaba con una situación de depresión. Además, el día de ayer estuvieron en contexto de un velatorio, de un funeral de un familiar, lo que probablemente puede haber motivado esta decisión de quitarse la vida. Y posteriormente su pareja, el marido, cuando se da cuenta de esta situación, tiene un arma y es por eso que finalmente se quita la vida. Lo que tenemos claro es que estuvieron juntos ayer en la noche. Hay una llamada de parte de la fallecida a una hermana pidiéndole que cuide a los niños, por lo tanto, durante las horas de la madrugada probablemente ya había una decisión en ese orden. El momento en que él se da cuenta de esta situación lo estamos aclarando, esto se logra con la declaración de testigos familiares, los familiares están muy afectados, varios de ellos están en shock, hay 3 niñitos chiquititos que hay que velar también por su protección. No habían denuncias previas de violencia intrafamiliar entre esta pareja. Una cronología francamente desgarradora, que es lo ocurrido en Barón de Juras Reales acá en Conchalí. Lo cierto es que los hechos ocurren de la manera en la que hemos estado revisando durante este mismo despacho. Esta persona, el hombre de este matrimonio, encuentra a su pareja sin vida en el primer piso de su casa, específicamente en la cocina. Razón por la cual levanta el teléfono y llama a su jefe, a su empleador. Es el empleador quien da el aviso a la Policía de Investigaciones, que minutos más tarde llega hasta el lugar y termina enfrascándose en una diferencia, en un intercambio de balas, porque el dueño de casa sube al segundo piso, se encierra en una pieza y hace uso de un arma que tenía en su poder y dispara en contra de funcionarios de la PDI, quienes además percuten de vuelta un disparo que afortunadamente no llega a nadie. Eso sí, minutos más tarde este hombre habría tomado la decisión de quitarse la vida. ¿Qué pasa con esta situación, Angélica, Sergio? Más allá de lo policial, más allá de los hechos que podemos relatar de manera cronológica, como en periodismo nos enseñan en la universidad, el qué, cómo, cuándo, el por qué y el dónde, hoy día tenemos que pensar un poco más en el por qué, en qué hay detrás, qué está pasando, cuál es la conversación a la que tenemos que llegar, cuál es el nivel de salud mental que estamos viviendo los chilenos, que probablemente puede haber influido en que esta pareja haya tomado esta terrible decisión. Le doy el pase a ustedes, compañeros. Gracias, Matías. De verdad, cuando uno escucha estas noticias, uno se sorprende y se te aprieta el corazón, pero es algo que está latiendo fuerte, yo digo silenciosamente, lo que es el tema de la salud mental, y es por eso que es tan delicado y tenemos que tomar cartas en el asunto, y por eso estamos hablando de este tema, no del lado policial, como decía Mati, sino que del lado que estamos viviendo como seres humanos. ¿Qué nos está pasando? No nos estamos deteniendo, estamos realmente preguntándonos a nosotros mismos cómo estoy, cómo me siento, porque siempre hay una solución, siempre hay una puerta, hay una luz al final de ese camino, pero vamos guardando y vamos acumulando y nos vamos haciendo los fuertes y por algún lado explotamos, lamentablemente. Imagínate, con 3 niños, estamos hablando de 4, 6, 8 años. Es por eso que hoy tenemos un panel con nosotros, está nuestra querida Macarena Venegas, abogada preciosa que está siempre aquí con nosotros, y Alberto Larraín, quien es psiquiatra de la Fundación Procultura de la Universidad Autónoma. Me gustaría mucho tu opinión como psiquiatra. ¿Cómo ves tú? Porque evidentemente la tercera parte de los chilenos, el 33%, está con algún problema de salud mental, algún trastorno. ¿Cómo ves tú a la población chilena? Bueno, lo primero es mandarle un abrazo grande a la familia y a los vecinos que han estado ahí. No nos vamos a referir en términos concretos al caso, porque hay que ser muy respetuoso, pero sí quiero aprovechar la oportunidad como para poder esclarecer algunas cosas. Lo primero es que hablar de suicidio no aumenta el suicidio, ¿ya? Y eso es algo importante que nosotros tratamos de transmitir y darle la gracia también al programa, porque hay una mitificación respecto a que estos temas no tienen que ser tocados ni tienen que ser hablados, porque la población podría tender a aumentar. Lo que sí está demostrado es que depende de cómo uno lo hable, ¿ya? Entonces, nosotros hoy día tenemos ciertos canales, y probablemente hay mucha gente de la que nos está escuchando y que incluso la misma noticia puede ser que le hayan aumentado las ganas de querer desaparecer, o que esté pensando en que efectivamente esto podría ser una vía óptima para poder resolver alguna situación. Bueno, hay canales, hay fundaciones en Chile, que ojalá en el fondo la producción pueda ponerlas por abajo, pero está la Fundación Mírano, la Fundación Todo Mejora, la Fundación Katy Summer, la Fundación para la Confianza,
Esperanza, la Fundación José Ignacio, son fundaciones que se especializan en acompañar personas que están con ideación suicida para poder prevenirlo. Eso como en términos generales. Sí, por favor. Lo primero que quería como también aclararle a las personas en general es que hay como una creencia de que el suicidio se produce a raíz de una pena, ¿ya? Y el suicidio no es la enfermedad de la pena, ¿ya? El suicidio efectivamente se produce en un 90% de veces asociado a enfermedades mentales. El otro 10% son razones más bien culturales. Ya hay culturas que tienen validado, como los samuráis, por ejemplo, que tienen validado el suicidio como una muerte, un código de honor. Un código de honor, pero el 90% de las veces está asociado a una enfermedad mental. Pero no es la pena lo que la mueve, lo que la mueve es la desesperanza, es la sensación de que nada va a cambiar, que esto es una condición absolutamente trágica, que el dolor que yo tengo en mi vida es insostenible y que incluso mi muerte puede ser un alivio para el resto, ¿ya? Entonces se genera una situación muy compleja, porque yo tiendo se empieza a generar que esto mejora. Yo contaba en varios espacios, también no tengo problema en hacerlo acá, que yo tuve una hospitalización psiquiátrica, que tuve un intento de suicidio, varios intentos de suicidio a lo largo de mi vida, y que eso no impidió que yo llegara a estudiar psiquiatría. Entonces transmitirle a la gente que esto efectivamente es una enfermedad, y que como cualquier otra enfermedad tiene un tratamiento y tiene formas de poder salir adelante de ella. Vamos a hablar también de lo que nos ocurre con los pequeños, ¿no? Estamos atentos acerca de aquello y Maca nos va a poder dar luces, pero hay una sensación, ya lo hablaban las estadísticas, ¿no? Ya lo sabemos, entendemos que la pandemia, el estallido, la seguridad, la situación medioambiental, la fragilidad económica, tantos factores han aumentado la sensación de angustia de muchísimos, no solo chilenos, sino personas en el mundo. En general la gente antes te decía, me duele la espalda, estoy tomado aquí. Ahora la señal es, me duele el pecho, me duele el alma, como una situación muy común. Esta angustia que siento en la mañana. No son pocas las personas que hemos visto en ese relato en estos últimos meses. ¿Qué les dirías tú a todos ellos? A ver, efectivamente, como decía Angélica, hoy día 1 de cada 3 personas en el país aproximadamente tiene una enfermedad de salud mental. Y el problema más grande que tenemos es que no tenemos posibilidad de atenderlos. Y no es que no queramos atenderlos, ni que no queramos prevenirlo. Incluso yo diría que en gran parte tenemos los profesionales. Hoy día no es que Chile no tenga los psicólogos para poder atender. Como los psiquiatras efectivamente hay poco, pero hay posibilidad de dar la atención, pero sigue sin ser una prioridad. Sigue sin ser una prioridad para el país. Nosotros de nuevo este año no tenemos incremento del presupuesto para el 2022 en términos de salud mental, a pesar de que es la carga de enfermedad más grande que tiene. Solo el 2%, ¿no? Solo el 2% de todo el presupuesto de salud, para que la gente que nos escucha, se gasta en salud mental, y eso es menos de un tercio que el mínimo de lo que podríamos tener. Entonces, probablemente usted que nos escucha tiene un hijo que tiene consumo de droga, o tiene un hijo que tiene un trastorno espectro autista, o una hija con una depresión, o una persona con Alzheimer que no recibe el acompañamiento ni el tratamiento que necesita ni que merece. Entonces, la pelea y la lucha que nosotros hoy día tenemos tiene que ver con que efectivamente se valide que tener una enfermedad mental es equiparable a otras enfermedades. Nadie cuestiona una fractura de pierna. Si yo vengo, me fracturo las piernas y presento una licencia, nadie me va a decir, mira, ¿por qué estáis descansando? Si yo tengo una depresión y presento una licencia, la primera sensación es, esta licencia es falsa, o tú quieres descansar y estás presentando esto para poder, en el fondo... Es que es bien importante también, Alberto, porque yo creo que el propósito, sobre todo hoy, de la que somos todos, es poder guiar a muchas personas y a nosotros mismos para estar atentos. Por ejemplo, ¿a qué signos yo debería estar muy atenta, como signos de alerta de que alguien no está bien y de verdad que está en una situación de trastorno de salud mental, donde quizás puedo ayudarlo, llevarlo a un psicólogo o darle ese acompañamiento y que no se sienta solo ni abandonado? Es súper importante tu pregunta, Angélica, porque lo primero que hay que decir es que nosotros los chilenos somos malos y las chilenas somos malos para hablar, ¿ya? En general tenemos para expresarnos, a diferencia, por ejemplo, del argentino o de otros países de Latinoamérica que tienen mayor capacidad de verbalizar sus emociones. Saca para afuera. Nosotros tendemos a irnos hacia adentro. Y hay un montón de estudios formales de Felipe Leganelier, en el fondo, que muestran cómo eso viene desde la infancia. Los niños tienden a resguardar.
Y lo segundo es que somos malos para reconocer lo que nos pasa. O sea, la gente no logra entender si es angustia, si es rabia, si es frustración, si es pena. Entonces le cuesta mucho ponerle nombre a lo que está pasando. Ahora, para ir a cuáles son los signos que yo debieran tenerme alerta. Obviamente están los signos más gráficos. O sea, si uno ve que las personas están teniendo bajas o aumentos de peso importantes, si uno ve que efectivamente hay una pérdida de actividades cotidianas que antes tenían, por ejemplo, no sé, el hombre que le encantaba ir al estadio, le encantaba el fútbol y de la noche a la mañana dejó de verlo, dejó de desearlo. La persona mayor que disfrutaba con sus nietos y ahora llegan los nietos y no les genera ningún tipo de... Hay como una apatía entonces. Es una apatía, absolutamente. Lo segundo tiene que ver con síntomas que también son evidentes, como por ejemplo, sobre todo en los adolescentes, cortes, lesiones en partes del cuerpo, que uno empieza a ver, notar que ocupan tipos de ropa que les permitan... mucho más presente en jóvenes preadolescentes y adolescentes. Muy frecuente, las autolesiones son muy frecuentes y hay distintos tipos. Hay uno es el encargado de ver qué es lo que no siempre implican muerte, pero sí muchas veces implican, por ejemplo, que el dolor físico lo usan para interrumpir el dolor psíquico, ¿ya? Uno no es capaz de recibir dos dolores al mismo tiempo, entonces a una persona termina haciéndose un corte porque es una forma de interrumpir el sufrimiento mental que está viviendo. Entonces hay distintas cosas que hay que ir aclarando, pero lo más importante es lograr generar este espacio de preguntarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, bueno, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Has pensado en hacer algo? ¿Tienes ganas de desaparecer? Preguntar sin temor, porque efectivamente la gente está dispuesta a decir lo que le pasa. La gente que se suicida, el 60% de ellas, los estudios muestran que las semanas previas han ido al consultorio y han tratado de buscar ayuda. Qué horror. Y no se le ha hecho la pregunta. No se le ha hecho la pregunta respecto a si efectivamente están bien o si están mal. O incluso hay estudios que muestran como, esto se llama como autopsia psicológica, básicamente que reconstruyen la muerte después de una persona, donde muestran que esa persona pidió ayuda y no se le creyó. No se le creyó que esto era cierto y finalmente terminamos en una condición fatal. Por eso el entorno también es tan importante. Ahora, Maca, ¿qué pasa con lo legal? Porque en este caso y otros casos también, ¿qué pasa con los niños? Pues estamos hablando de 8, 6 y 2 años. Sí. ¿Qué sucede ahí? Bueno, la verdad que ya la fiscal lo decía, Macarena Cañas, obviamente acá hay que investigar el caso, pero por otro lado hay que proteger a los niños. Claro. Imagínate las edades de los niños que están acá. Se está investigando si estaban presentes, aparentemente no estaban presentes, lo cual por un lado es un mal menor, ¿no es cierto? Pero me comuniqué hoy día con la nueva institucionalidad que vela, ¿no es cierto?, por los niños. Antes era el Sename, recordemos que a partir del 1 de octubre comenzó esta nueva institucionalidad que es Mejor Niñez. La verdad que ellos están en el fondo en conocimiento de esto, están cooperando al igual que la Oficina de Protección de Derechos de la comuna de Conchalí, donde ocurrieron estos hechos. Se han contactado con los familiares, hay varios familiares que a pesar de que están muy afectados están conscientes de la situación de estos niños y que tienen que hacerse cargo de ellos. La idea es justamente que sea un familiar cercano quien esté a cargo. Aparentemente creo que es la abuela, una de las abuelas quien se va a hacer cargo de los niños. Hay tíos también presentes y la idea es trabajar con la familia, con esta familia que hay que contenerla y hacernos un programa también de reparación, evidentemente psicológica con los niños. La verdad que desde esa perspectiva existe asistencia tanto local a través de esta Oficina de Protección de Derechos como también a nivel más, ¿no es cierto?, del Estado a través también de este programa de Mejor Niñez. Y la idea es velar, ¿no es cierto?, por la protección y por el reconocimiento de los derechos de esos niños que hoy día han quedado lamentablemente sin padre y sin madre. Conversamos con Macarena Venegas, abogada, y también con Alberto Larraín, psiquiatra. Hay un tema que a mí me genera muchísima cuestionamiento, ¿no? Y que tiene que ver con una suerte de depresión sistémica, que la leemos a diario a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, esta suerte de estado en el que nos encontramos hoy día la sociedad contemporánea, en una suerte de punto de quiebre por situaciones diversas, políticas, económicas, medioambientales. O sea, que te digan que el mundo se está secando es un tema que, por supuesto, puede gatillar una sensación de angustia muy fuerte en alguien. Incluso intento de suicidio hoy día mundial por temas de cambio climático. Tiene un nombre, de hecho, sufrimiento ambiental, ¿no? se llama así. Lo que vivimos hoy día, y te lo quiero preguntar en términos como profesional de las comunicaciones también, porque lo que vivimos hoy día, y repito, esta suerte de cadena de este hecho terrible, macabro, perdón, es el segundo caso en la misma comuna de un suicidio de pareja. Porque el previo que habíamos tenido era una pareja de personas mayores un par de años. Porque tenemos un vecindario totalmente afectado, tenemos una familia en una situación crítica, pero cuando esto se transmite en términos
medios comunicacionales a todo el país, es un país el que sufre. Sí. Y repito, no es solo esta noticia, son muchas noticias. ¿Cómo una persona puede blindarse emocionalmente de todos los inputs que llegan desde todos los medios posibles hoy en día y que son muchas veces noticias muy duras, muy cargadas? Es cierto, es como un bombardeo, que uno dice a veces, bájele el volumen por favor a la noticia, apague la tele, es como, no puede ser. Ahí yo creo que hay dos dificultades. La primera tiene que ver con que nosotros también tenemos noticias positivas en el día a día, pero los medios de comunicación no le dan el mismo eco a las noticias positivas que a las noticias obviamente que son más negativas. Yo estoy seguro que hoy día en las poblaciones, en la misma comuna de Conchalí, deben estar pasando cosas muy buenas y muy grandes. Es por eso, vuelvo a la idea, entonces, la media te genera una suerte de angustia ya per se, ¿no? Claro, pero yo creo que esto hay que mirarlo como en una línea respecto a lo que ha pasado con el país. Nosotros hemos vivido en el país desde antes de la pandemia, tuvimos el estallido social, es una crisis en el fondo bien estructural. Yo cada vez que me entrevistan digo, mira, la crisis de salud mental de Chile es la crisis del modelo de país que hemos construido. Claro. Y son indisociables. Generalmente cuando antes de que pasara el estallido social, la gente me decía, no, es que tú tenías una visión muy negativa. Yo le decía, mira, es verdad que la mayoría de los macroindicadores de Chile mejoran, pero hay un indicador que empeora sostenible en el tiempo. La salud mental. Y ese indicador es salud mental. Claro. Entonces, no puede ser que en la medida que el país avanza y mejora, efectivamente uno efectivamente crea que la salud mental no es algo relevante, ¿ya? Y eso tiene que ver con que tenemos una población que está reventada. Entonces dicen, no, mira, los chilenos son flojos, las chilenas son flojas. No, mentira, la gente llega cansada a trabajar. Llega cansada a trabajar porque trabaja 10 horas diarias y se traslada 2 horas más. No, y muy lejos de su domicilio, tiene que transportarse, claro. Hay una serie de condiciones. Nuestros niños están cansados. Sí. Son los niños que tienen peores niveles de aprendizaje, tienen cifras de violencia intrafamiliar altísimas, tienen jornadas escolares más largas que el resto de la población. Entonces, es un sistema que los enferma y que las enferma. Entonces, al final, lo que uno espera es que para poder salir de la crisis de salud mental, nosotros necesitamos cambiar las reglas del juego. Nosotros necesitamos mover la cancha, ¿ya? Y de mover la cancha estamos hablando de cambio estructural. Efectivamente, reducir la jornada laboral, efectivamente, que si la jornada escolar va a ser esta, tiene que haber un porcentaje de ella que sean actividades recreativas, como era inicialmente la propuesta. ¿Pero es recomendable desintoxicarse de la media? Sí, muchas veces. De hecho, yo a muchos de mis pacientes les recomiendo a veces, por ejemplo, salir de Twitter o salir en el fondo de ciertos espacios que tienen un grado de negatividad muy alto. Tremendo. Porque también en el fondo tú empiezas a mirar de manera sesgada lo que está pasando. ¿Sabes qué, Alberto? Yo creo que sería una buena idea a la vuelta comercial, entrar bien al callo, así darle idea a los padres, sobre todo con hijos adolescentes, también con una etapa tan difícil, de qué hacer, qué actividad, cómo ayudarnos entre todos familiarmente y a nivel de comunidad también. ¿Te parece que hagamos un punteo ordenadito? Así se los contamos a todos los amigos luego de estos comerciales. Es un tema sin duda interesantísimo que nace de una situación muy triste y dramática. Volvemos a expresar nuestras condolencias a la fuimos también en nuestro estudio a una de las personalidades que más trabajo ha tenido los últimos años, hay que decirlo, y felicitamos la labor del CERVER a través de su presidente, el presidente del Consejo Directivo del CERVER, el señor Andrés Tagle. Muchísimas gracias por estar. ¿Todo listo? ¿Todo dispuesto? Todo listo. Muchas gracias por las felicitaciones. Sí. No, por supuesto. Todo listo. Nos faltan los electores y que lleguen los vocales. Digamos, ¿no? Es importante. Luego vamos a hablar acerca de lo de Carolina Oliva, pero antes queremos entrar en las características de esta elección, y con Maca hemos estado todos estos días haciendo educación cívica. Maca. Sí. Así es, la verdad que hoy día vamos a continuar también. Ya pasamos por los presidentes, los candidatos a senadores y senadoras, y hoy día vamos a hablar de los consejeros regionales. Acá tenemos la gran papeleta, imagínense toda esta papeleta gigante que tenemos de la región metropolitana para los consejeros regionales, y entender un poco qué labor cumplen también los consejeros regionales. Sabemos que cambiamos la figura del intendente por la figura del gobernador regional, ¿no es cierto? Claro. Que fue electo, ¿no es cierto?, por votación popular. Tenemos acá en la región metropolitana a Claudio Orrego, por lo tanto hoy día el cargo de gobernador regional es en el fondo un cargo de elección popular, y me parece muy relevante para seguir legitimando lo que hemos venido conversando sobre la democracia. Y por lo tanto el consejero regional, esto imagínense como si fuera el municipio y su consejo, esto es también el gobernador regional con su consejo regional, y para eso se eligen los consejeros regionales, que básicamente su labor es de alguna manera representar
sentar, ¿no es cierto?, a cada uno de los ciudadanos en este Consejo Regional y aprobar los planes, los programas, los presupuestos, todo lo que le esté presentando el gobernador regional para poder, ¿no es cierto?, realizar su labor dentro de la región y que exista entonces esta participación efectiva de cada uno de los ciudadanos al interior de las regiones. Oye, acá Maca, vemos la ¿cuántos cantidad. integrantes tiene a todo esto el consejero regional? Acá en la región metropolitana es por cantidad de habitantes de la región. Acá en la región metropolitana son 34 los consejeros que se eligen. Ahora, es importante recordarles, por muy grande que sea la papeleta y por muchas, en el fondo, consejeros regionales que se elijan, hay que marcar solamente una opción, mi querido Sergio. Es que queríamos precisar, primero, lo fantástico que luces y... Oye, sí, por favor, decirlo, ¿no? hay Porque que están combinadísimos. Tenemos que lucir a nuestra abogada. No, hay que ponerle humor, actitud también a la vida, porque realmente es que ustedes me quieren mucho, son muy amorosos. No, bueno, estábamos viendo que son súper chicos, son muchos los candidatos a Core. Y bueno, entonces la papeleta efectivamente, una vez más volvemos. Es recomendable entonces que la gente haga el ejercicio de ver más o menos quién es el Core que podría representarlos. Idealmente. Ahora, lo que sí, vayan con lentes, me soplan. Importante, mira, así más o menos, ábrelo claro. Y pégate este es el tamaño de letra que vas a ver. ¿Este es el verdadero? No, este es más o menos. Yo dije, la Angélica ya tiene todo en sus manos. Pero aquí cabría toda esta cantidad de personajes, o sea, es recomendable llevar lentes. Don Andrés, ¿no podemos hacer una papeleta más grande? Bueno, pero como más grande, esta es de las más grandes. Claro, ahora, pero... cuidado, porque la papeleta real parte aquí y termina aquí. O sea, aquí hay unos extras que no es el cartel completo. Claro, él dice que el voto en verdad es de aquí hasta abajo. ¿Ya? hasta acá. Ahora aquí se les da el mismo espacio, como ven, a cada una de las listas. Lo que pasa es que con muchas listas, entonces el tamaño lo manda a la lista más grande, que es ahí. ¿Cuál es la más grande esta? El Frente Amplio. Frente Amplio parece que acá es la más corta, grande. Frente Amplio. Bueno, y aquí tenemos muchas listas, por eso que nos queda incluso ese espacio bajo. Yo creo que lo que facilita, buen dato. Sí, lo que facilita, vamos a hablar del doble, don Andrés, pero lo importante también yo creo que, porque uno se enfrenta a esto y dice, bueno, a ver cómo. Obviamente uno tiene ciertas simpatías por algunos partidos políticos, entonces obviamente será interesante partir leyendo los títulos, ¿no es cierto?, de los partidos políticos y decir, bueno, soy simpatizante de este grupo de personas, seguramente voy a elegir un candidato de ese grupo de personas, como para facilitar también el descubrir dónde está mi candidato ideal. Profe, una pregunta. Si yo soy independiente y quiero postularme a Core, ¿existe la posibilidad? ¿Hay candidatos independientes? Sí, claro. En este caso no, pero en este caso no, en esta papeleta no. En esta papeleta no, que hay independientes dentro, agrupados pero en los dentro pactos, de los, pero dentro de los pactos, pero independientes puros, por así decirlo. Claro, como pasó en la pero ellos convención saldrían constituyente. en un cuadradito entero para cada uno de ellos. Perfecto. Pero don Andrés, como pasó con la convención constituyente, que en ese caso sí hubo independientes. Agrupados, pero esa fue una excepción especial que se hizo. Normalmente el independiente puro va solo, compite contra la ley. Ahora que dijo agrupado, ¿qué medidas sanitarias van a tener? Porque esta votación está bastante particular. Pero antes el doble, ya que estamos en el voto. Siempre de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Lo importante es que esta colilla acá arriba, que se dobla y se pega con el sello, tiene que quedar afuera y esto tiene que quedar afuera. Perfecto. Este número de se serie se urna. va a volver a la mesa para que vean que sea el mismo voto que se le entregó al elector y se corta el elector. El numerito para afuera. Lo corta el elector y lo echa en un sobre que le va a poner en la mesa. Profesores, que es súper importante porque ayer la Angélica justo me preguntaba que teníamos una duda y ya la verdad que supusimos la respuesta, pero ¿qué pasa? Porque generalmente uno llega a votar, ¿no es cierto? Y el vocal le pasa un libro y con su root, entonces el root aparece un número de voto, ¿no es cierto? O sea, aparece un número, entonces después te pasan el voto que corresponde a este, ¿correcto? Los votos que le están pasando. Y luego yo entro a la urna. ¿Qué pasa si yo me equivoco? O sea, hoy quería votar por A y voto por B. Y entonces, en ese error, después le puedo decir al vocal de mesa, ¿me puede cambiar otro voto y me pasa otro número? Sí, pues es posible, tienes derecho, pero uno solo. Pensé que estaba asignado por una vez. Solo cambio. Ya, es solo una vez. Solo un cambio. Si quiere un segundo, un tercero, tiene que volver a las 6 de la tarde. Si a las 6 de la tarde quedan votos, puede votar último en la mesa. Pero lo práctico, porque me parece súper interesante este tema.
O sea, si bien yo al principio tengo asignado un número, ¿no es cierto?, con mi RUT, yo efectivamente después, si es que me equivoco, me pueden volver a asignar con mi RUT otro voto, con otro folio, número de folio que se llama eso. El número de folio se anota en el padrón de la mesa, en realidad, que es donde está tu nombre. Y queda válidamente emitido. Sí. Estamos listos entonces con esa materia, y Angélica apuntaba algo muy importante, porque si bien los casos están no controlados, estamos sobre los 2000, la pandemia sigue existiendo. ¿Cuáles son las medidas principales para poder ir a votar tranquilo este domingo, Andrés? Bueno, mira, tenemos un protocolo sanitario que se ha ocupado en las últimas 4 elecciones, y antes, acuérdense, no teníamos las vacunas, que hoy día ese es el panorama que hace la diferencia. Por supuesto, el gran porcentaje de la población vacunada. Ahora, ese protocolo, bueno, parte de la sanitización de los locales en la mañana y otra serie de cosas. Pero respecto del elector, él no interactúa con los vocales de mesa, siempre mantiene una distancia, tiene que poner el carnet encima para que no lo toquen los vocales, digamos, ni se lo devuelvan, y solo recibe en el fondo los votos, ¿ya? Hay que llevar el lápiz también. Y claro, tiene que llevar su propio lápiz de pasta azul. Eso es súper importante. Eso es muy importante, y por eso que cambiamos. Tenemos una facultad transitoria que nos permite cambiar la ley a lápiz de pasta azul, porque normalmente era de grafito, claro, ¿ya? Pero ese es el lápiz más común, que todo el mundo tiene en su casa, por eso que se simplifican las cosas, ¿ya? Y mantienen la distancia. Además, tenemos facilitadores en los locales, tanto dentro como fuera, para que las filas se hagan con el distanciamiento. Si tengo fiebre, por ejemplo, si tengo fiebre, en un local al entrar no se toma la temperatura, porque tomar la temperatura sería prohibir a gente que entre a votar sin tener un diagnóstico médico que se lo impida. Votar es un derecho. Lo mismo, tampoco no se pide pase de movilidad, ni vacuna, nada. Ahora, obviamente nosotros insistimos, la gente que tiene está contagiada o contacto estrecho y tiene una orden de cuarentena de la autoridad de salud, tiene que cumplir. No puede violar esa norma, que a la larga es una norma de bien público por la salud de todo el resto. ¿Y si el carnet está vencido? El carnet se puede votar con carnet o pasaporte. Si Cualquiera de las dos cosas. Y si está vencido, sí, pero siempre que esté vencido desde el 1 de octubre del 2019. Me acuerdo. Primero del 2019. Para atrás ya no. ¿Ya? El carnet? Pasaporte. Sin ninguno, tiene ninguna de las dos cosas ahí ya no puede votar. Eso ya no tiene solución. La identificación del elector es una cosa fundamental para evitar, digamos, suplantaciones, fraudes. ¿Y si llega alguien sin mascarilla? No, se le va a exigir mascarilla para entrar al local. Eso es muy importante. Y si yo tengo alguna señal de COVID positivo y llego al local de votación y me pesquisan con aquello, ¿qué sanciones puedo enfrentar? No, pero sanciones es si tú tienes un diagnóstico y una orden de cuarentena. Sí, si la tengo mira, eso es un sumario sanitario, que las multas son muy altas y le corresponde al Ministerio de Salud. Y ellos hacen controles aleatorios en algunos locales, etcétera, como lo han hecho en las demás elecciones. Pero si a la persona estando en el local no le podemos impedir votar. O sea, nosotros no vamos a comparar con un registro de salud dentro del local, no sé si me comprenden. Porque también el derecho a voto es un derecho humano, digamos, que viene de la Convención Interamericana y constitucional en nuestras leyes. Aprovechando y a favor del tiempo, queremos preguntarle acerca de la situación de la candidata Carolina Oliva, que se ha estado en las últimas horas hablando mucho. Usted tuvo también participación y comentarios acerca de la situación. ¿Por qué no nos explica, para revisar una vez más esto en términos de esclarecer a la opinión pública, cuál es el meollo del asunto? ¿Dónde estaría la falta, en este caso, de la candidata Carolina Oliva? A ver, ella hizo una rendición para la primera vuelta y también una de la segunda. La primera vuelta fue revisada por el CERVEL, se le pidieron una serie de antecedentes adicionales de la gran mayoría de los gastos que estaba presentando, que se justificaron, y no la segunda. La investigación de CIPER hace sumas que nosotros un poco no nos queremos meter porque la segunda está en revisión y pendiente. Y hay cosas como unos desayunos, etcétera, que todo eso el CERVEL no se pronuncia todavía porque todavía estamos revisando concejales y después vamos a la primera vuelta. Pero de lo que se le aprobó, obviamente, hay un tema con horarios de personas que la opinión pública la encuentra alta. ¿Ya? Ahora,
este es un tema que nosotros no tenemos una facultad de fijar tarifas, menos los honorarios es una cosa muy difícil. ¿Cuál es el sueldo de una secretaria de un comando? Puede ser 500.000 pesos, puede ser 2 millones. Pero más allá del sueldo, la situación compleja tiene que ver con los tiempos, porque ella esgrime que ella comenzó a realizar gastos. Eso ya es irregular. O sea, a nosotros se nos dijo, y eso en la información es categórico, el periodo de campaña va desde la inscripción de las candidaturas, 90 días antes, hasta el cierre, que fue mayo, o sea, de enero a mayo. ¿Ya? Mediados de enero a mediados de mayo. No se puede pagar cosas posteriores ni anteriores. Entonces, por lo tanto, ahí eso constituye una irregularidad. Ahora, no es lo que nosotros se nos dijo en los informes. Lo mismo respecto de las personas honorarios. Si se les pagó más porque ellos pagaban a otros después, eso también es incorrecto. El honorario tiene que ser de la persona, salvo que sea una persona que tenga iniciación de actividades para prestar servicio y subcontratar a otro, que eso también puede ser, digamos, pero ahí tiene que haber factura y iniciación de actividad. Andrés, yo me quiero quedar con el tema del periodo de campaña, que es sumamente acotado y hay que respetarlo. O sea, son 90 días. Recuerdo incluso que para esta elección hubo una suspensión justamente por la pandemia. La elección en principio iba a ser el 10 y 11 de abril y se corrió para el 15 y 16 de mayo. Lo sé porque fui candidata a la Convención Constituyente. Entonces, a mí me las campañas en ese país. Y se suspendieron las campañas y era muy importante que cuando se hiciera la rendición no se podían, ¿no es cierto?, emitir boletas durante ese periodo porque iban a ser rechazadas. Entonces, cuando hablamos del periodo de campaña, hasta cuándo y desde cuándo se puede rendir, ¿no es cierto?, los gastos de campaña, la verdad que es importante lo que estamos hablando. Ese periodo. Ahora, nosotros vamos a volver a revisar con los antecedentes adicionales que se han puesto, digamos, y si hay inconsistencia con lo que a nosotros se nos informó. Y repito, en 11 de las partidas de gasto, en 9 pedimos antecedentes adicionales y aclaración. Si no hay coincidencia, obviamente ahí hay una violación de la ley, digamos, y lo denunciamos al Ministerio Público cuando corresponde. Ahora, esto es posterior a la elección, estamos en otra, por así decir, en este momento. Me imagino que este es Exocet, que genera toda una tensión medial muy importante. Previo a una elección era algo que usted no esperaba. Pero pregunta, entonces, ¿la justificación de la candidata Oliva finalmente agrava la falta? Sí, de alguna manera ella está reconociendo una cosa que es irregular al decir que se pagaron servicios prestados con anticipación a la campaña. Ahora, mira, en la ley tenemos dificultades, especialmente en este tema de servicios intangibles. Es distinto cuando nos rinden las palomas. Nosotros sabemos cuánto valen las palomas, sabemos si la persona puso paloma o no puso paloma. Hablamos de las palomas, estas cosas que se instalan en la calle para hacer publicidad política. O las páginas de los diarios o las radios. Acá los servicios intangibles, bueno, es difícil decir si se prestó o no se prestó y su valor. O sea, alguien puede tener un asesor de mucho nivel de preparación y de consejo y de, digamos, estratégico y pagarle 5 millones de pesos, pero puede tener uno y pagarle Andrés, 1 millón de pesos. Parientes? Entonces, voy a eso. Ahora, el problema que tiene la ley para nosotros es que son dos. Uno, no nos da facultad para fijar valores de las cosas, digamos, de los servicios, y lo necesitamos, y es conveniente. Igual lo hacemos, y muchas veces rechazamos los gastos. Pero mejor sería que tuviéramos las facultades. No, de repente si lo encontramos injustificado lo rechazamos o lo rebajamos. Perfecto. Y lo segundo es que en esta cosa de los honorarios, la información parte 30 días después. Entonces el candidato ya sabe los votos que sacó y el derecho a reembolso público que tiene. Entonces, hace el cálculo. Los honorarios nos deberían informarse cuando se contrata a la persona. Yo contraté a este por esta sueldo. Y no que el sueldo se pueda fijar después. En relación a este caso, justo hoy día y ayer ha habido mucho tweet, mucha batabola respecto a decir que esto sería una enfermedad mental, que necesita un psiquiatra, que todo. Quiero ser como súper tajante con este tipo de cosas. Hacer cosas irregulares o francamente ilegales no son una enfermedad mental y no son resorte de la psiquiatría. Y solo generan dolor en las personas que efectivamente sí tienen enfermedades mentales, y hoy día la posibilidad que tenemos es
que efectivamente hay una condena a cosas que parecen mal, y lo conversamos con Sergio, ojalá que no se crea que todo el mundo es lo mismo, porque efectivamente hay gente que está haciendo cosas distintas. Estamos con Alberto Larraín, psiquiatra, y estamos con Andrés Tagle, también alto funcionario del CELVEL. Queremos agradecer su presencia en un día muy ocupado, en una semana muy ocupada, en un año, en un periodo de la historia muy ocupado, así que muchísimas gracias, don Andrés, y vuelvo a felicitar a todo su equipo. Bien, pues gracias a ustedes. Muy gentil. Nosotros tenemos un consejo, Angélica, que dar de inmediato. 16 años, Antonio Rivas, a quien recibimos con mucha alegría porque ha logrado algo muy especial. José ha quebrado una suerte de colusión tácita entre los distribuidores de gas, logrando que por primera vez una municipalidad intermedie como distribuidor en la venta directa de sus vecinos. Explíquenos, por favor, don José, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un aplauso para el logro, porque nos va a contar él mismo este logro maravilloso. Cuéntenos, señor alcalde. Angélica y Sergio, gusto saludarles, y a través de ustedes saludar a muchos Chile el día de hoy para felicitarnos. La verdad es que hoy día, junto a un grupo de alcaldes, dimos la información de que nos hemos inscrito para ser primero compradores y luego distribuidores del gas de 15 litros. Nosotros, de 15 kilos, nosotros hemos tenido un proceso en donde con pandemia, con una crisis económica profunda, con una crisis social, nos percatamos que estas empresas, Enagas, Gasco, Lipigas, no subieron ostensiblemente el valor del gas. Claro. Y por lo tanto, en estos últimos 12 meses, subieron a 21,2% el valor del gas. Hay familias, hay jubilados en Chile que tienen que gastar más del 10% de sus ingresos para poder comprar un balón de gas. Imposible. En Chile lo vemos en el auto, yo no sabemos dónde va, pero va ahí en camino. Se venden 4 millones de balones. Ahí está. Sí. Se nos cortó un poquito. Se cortó. Alcalde, no sabemos dónde está, si está en la 8ª región o se encuentra acá en Santiago, pero para poder estabilizar la señal, si es posible estacionar el vehículo y así vamos a tener una comunicación un poco más clara. Cuéntenos, ¿cuál es el beneficio directo por la compra entonces de un balón de 15 kilos para un habitante de Chiguayante? Yo entiendo que me están escuchando, ¿no? Sí, lo escuchamos, alcalde. Perfecto. Estamos abajo, me quedamos callados. Eso. Un poquito para allá. Ya. Entonces, mira, el balón aquí cuesta 26.000 pesos y nosotros tenemos el precio en app es de 10.500 pesos. Es el precio de ENAP. Entonces se produce un espacio en ENAP, en Linares, donde lo venden y lo distribuyen, se compra 10.500 pesos y esta Lipigas, Gasco y Enagas nos lo venden a nosotros a 26.000 pesos. Upa, hay 16 Entonces es lucas. un margen de lucro, pero enorme. Total, claro. 26.000 pesos. Entonces, un habitante chihuayante. Entonces, lo escucho, alcalde. Claro, un habitante chihuayante compra a de estas 3 empresas, lo compran a 26.500 pesos, algo por el estilo. Entonces, efectivamente hay un lucro excesivo. El peor de los momentos de la economía chilena, con un alto porcentaje de cesantía, con problemas sanitarios en donde la gente se tenía que guardar en sus casas y efectivamente necesitaban calefacción. El gas se ocupa para alimentarse, para lavarse y se ocupa para calefaccionarse. Entonces es efectivamente un producto enorme que nosotros estamos ocupando permanentemente a los demás combustibles de la benzina, de la parafina. El gas lo compra todo el mundo. Como les decía, se venden 4 millones de cilindros al año. Eso es mucha cantidad de gas que está en circulación. Ahora bien, nosotros queremos, obviamente, buscar la manera de hacer posible que la gente se pueda calefaccionar con gas y se pueda alimentar sin tener que estar viviendo
el problema de de un lucro excesivo, preocupación permanente. Hay personas en Chile y muchos que no llegan al final del mes con el poco presupuesto que tienen. Por supuesto. Entonces, hicimos todas las averiguaciones, partimos 38 días. A 78 días partimos investigando. En primer lugar, si era bajo la modalidad de las farmacias municipales, bajo el modelo de el centro oftalmológico municipal, ver la posibilidad de tener una distribuidora popular de gas. Y lo que hicimos entonces fue avanzar sobre esta materia y logramos averiguar, en primer lugar, que ese modelo de negocio que hemos ocupado nos sirve también para la distribuidora. Estudiamos a ENAP y ENAP tiene dentro de sus políticas de mercado comerciales 3 principios básicos. 1, objetividad. 2, transparencia y no discriminación. Por lo tanto, a ENAP no le importa el tamaño del comprador. Y cumpliendo el requisito de solicitar ingreso como comprador y además cumplir con la documentación que piden, nosotros nos podemos convertir en un comprador de ENAP y un distribuidor de nuestros vecinos sin pretender lucros, porque los municipios... Perfecto. Hoy, gracias, alcalde. Otro aplauso, porque ojalá esta iniciativa y este logro se lleve y se extienda a todas las regiones de nuestro país. Sería maravilloso. Contáctense ahí con nuestro querido alcalde José Antonio Rivas. Iba camino a algún lugar, la conexión no estaba tan impecable, pero la noticia estuvo maravillosa. Es muy buena, y lo vale totalmente, ¿cierto? Vamos ahora con nuestro Mati, ¿te parece, Vamos con Sergio? Mati, que sigue en Conchalí relatando los pormenores de este desafortunado incidente del cual ya habíamos hablado al comienzo del programa, la pérdida de 12 chilenos a propósito de un doble suicidio. 3 pequeños quedan en este minuto en custodia bajo la justicia. Continuamos contigo, Nico. Perdóname, Mati. La verdad es que resulta impensable, digamos, entender qué está pasando en este momento por la vida de la familia de estas 2 personas que deciden drásticamente quitarse la vida. Qué tan mal lo tienen que haber estado pasando para considerar que quitarse la vida era probablemente una solución a sus problemas. Pero queremos hacer hincapié, como nuestra misión es servir, en 3 puntos importantes. Hubo 3 personas durante toda esta satánica cronología, porque la verdad no hay otra palabra para decirlo, es realmente terrible, pero durante toda esta cronología 3 personas levantaron la mano y dijeron: primero, el jardín de niños que está en la misma calle, ahí en Barón de Juras Reales, fue la primera persona o la primera entidad que agarró el teléfono y llamó a la policía de investigaciones cuando escuchó disparos. Eso es lo primero. Segundo, otra persona que también intervino, el hombre que se quitó la vida y que se habría quitado la vida en estas circunstancias, llama, luego de encontrar a su pareja ya fallecida, llama a su empleador y le dice: me encontré con mi pareja fallecida en la casa. No voy a ir a trabajar, evidentemente, y no sabemos qué información le entrega, pero lo cierto es que este empleador, lejos de mantener todo ahí, toma su teléfono y también llama a las autoridades. Y la tercera persona que interviene en toda esta situación es una vecina que hace un llamado, habría hecho un llamado al 133 de Carabineros, luego de haber escuchado también todos los movimientos que estaban ocurriendo en ese momento en la casa de los ahora fallecidos. ¿Qué pasa con estas 3 personas? ¿Es correcto o no intervenir en estas situaciones? Yo no quiero decir que a lo mejor si hubieran intervenido antes este desenlace se podría haber evitado, porque no es la intención culpabilizar ni responsabilizar a nadie, no es el punto. Pero sí podemos tomar lecciones de aquello y entender qué tan allá podemos ir a la hora de denunciar. Y aquí les quiero dar la palabra a ustedes, porque al final, ¿qué tantos antecedentes tiene que tener uno para tomar el teléfono y hacer una denuncia? ¿Es necesario saber toda la información o basta simplemente con una sospecha como primera interrogante? Y como segunda interrogante, ¿lo puedo hacer de manera anónima o necesariamente me voy a exponer a posteriormente formar parte del embrollo legal o jurídico que se va a desencadenar a propósito de esa denuncia? Son temas importantes. ¿Intervenimos o no intervenimos cuando vemos que la vida de nuestro entorno está corriendo peligro? Sergio, Angélica. Increíble, Mati. Son preguntas muy atingentes y vamos a partir por las legales. ¿Hay alguna situación en la cual tú te puedas involucrar si es que haces una denuncia, si adviertes a las policías de una situación como la que lamentablemente se vivió esta mañana? Es que yo entiendo por el relato que hace muy detalladamente Matías que la persona, por ejemplo, que llama a la policía al 133 es una vecina, y esa vecina lo hace porque escucha disparos al interior de una casa. O sea, finalmente es natural y normal y cualquier persona lo haría, ¿no es cierto? Si
si uno escucha disparos al interior de una propiedad, es que llame al 133 porque puede pensar que están robando, que es un asalto, que hay personas que están en peligro. O sea, los supuestos, ¿no es cierto?, el imaginario da para todo. Y naturalmente no es normal que al interior de una casa se escuchen disparos. Claro. Entonces es normal, creo yo, esa situación. Ahora, hoy evidentemente esa persona puede denunciar de manera anónima, sin prejuicio que el día de mañana pueda ser un testigo importante respecto del relato, ¿no es cierto? Y me imagino que la Fiscalía sí la va a llamar y la va a interrogar, ¿no es cierto?, para poder saber bien cuáles fueron las circunstancias que esa persona vivió y que seguramente sintió miedo. La gente llama a la policía cuando siente miedo. Entonces, un disparo evidentemente causa miedo y uno llama, ¿no es cierto?, a la policía justamente buscando ayuda, y para eso está, ¿no es cierto?, también el orden público que uno espera que exista de parte de Carabineros. Alberto, ¿cómo se resguarda a los niños en una situación como esta? Quería hacer una salvedad primero. Nosotros hasta mayo los psiquiatras estábamos autorizados a poder internar a una persona en contra de su voluntad. Éramos las únicas personas que podíamos... ¿Y ahora no? Es que ahí, en mayo cambió la ley. Y todavía no tenemos reglamento. Entonces estamos en una especie de vacío respecto a cómo se establecen efectivamente estas condiciones en que, por ejemplo, yo me doy cuenta que un familiar mío está con una ideación suicida activa o está con algún riesgo y él no quiere hospitalizarse. Nosotros éramos los únicos que básicamente, aparte de los jueces, podíamos quitarle la libertad a alguien mediante una hospitalización. ¿Eso hasta cuándo? Esto es hasta mayo. Hasta hasta mayo de este año, que cambia la ley, se establecen obviamente garantías para asegurar que efectivamente cuando tú le quitas la libertad a alguien hay un cierto proceso que lo resguarda, que no es cualquier cosa, pero... Hasta ahí vamos bien. Sí, el problema en el fondo es que estas cosas muchas veces son muy rápidas. O sea, tú vienes, por ejemplo, me acuerdo de un caso que me tocó a mí una vez, por ejemplo, de un hombre que efectivamente se parapetó en su casa con un rifle porque hizo un cuadro psicótico. Entonces, no es que tú tengas una gran cantidad de horas para poder tomar una decisión. Entonces, a veces este tipo de determinaciones que se van tomando le agregan burocracia y nos dejan en el fondo con menos herramientas que las que teníamos. Entonces, como el reglamento todavía no está, no tenemos claridad respecto a cómo se va a hacer la bajada completa. Qué complejo, porque sin duda que es muy importante la situación y el apoyo que puede dar un profesional de la psiquiatría como en una situación como esta. Pero la pregunta, Angélica, tenía que ver con el resguardo de los menores. Sí. ¿Qué pasa con estos niños? En términos psicológicos. O sea, a ver, en términos globales, el suicidio, lo voy a hablar de nuevo en neutro, es de las heridas más duras de poder abordar a lo largo de la vida, y se habla que efectivamente los familiares que quedan después de un suicidio son sobrevivientes de un suicidio. Mira. El suicidio no se agrupa per se como el resto de las enfermedades mentales, la clasificación de enfermedades mentales, sino en las muertes violentas, junto con los homicidios y junto con las muertes por guerra, ¿ya? Ahí entra en la clasificación y se ve como un acto muy violento hacia la familia que queda, hacia el resto que nos sobrevive. ¿Sabes qué me gustaría, Alberto? Que habíamos dejado, como en la primera tanda comercial, algo bien importante que dijimos a la vuelta, vamos a tratar de conversarlo, de que nos diera herramientas muy precisas para los que estamos viendo en este momento del programa, de cómo quizás ayudar, estimular la salud mental en nuestros hijos. Sí. Que creo que puede ser de gran ayuda. Lo primero que les diría a todos los que nos escuchan es que ojalá partan el día preguntándose ustedes cómo están. Yo estoy bien, estoy mal, tengo pena, tengo rabia, tengo frustración, tener algún parangón, y en función de eso veo cómo interactúo. Lo mismo es preguntarle cómo está mi entorno cercano. Si yo noto que mi hijo, por ejemplo, que ha tenido pandemia durante 2 años, se perdió su fiesta de graduación, no ha podido pololear, no ha estado con sus amigos, es muy probable que esté triste y que hayan cosas que estén pasando. El caso de los adolescentes, por ejemplo, muchos han vivido el despertar de su sexualidad en medio de una pandemia. Y eso ha hecho que aumente el consumo de pornografía, que aumente un montón de cosas que son complejas. Entonces, ahí es donde uno tiene que lograr generar esos espacios con ellos. Y yo siempre la invitación tiene que ver que, además de la conversa franca, probablemente para los papás, una de las labores más bonitas que nosotros tenemos como papá es que nosotros le generamos recuerdos a nuestros hijos, ¿ya? Ay, y si nosotros somos capaces en el fondo de construir espacios que se fijan en la memoria de una manera sana, eso es generar una cuenta corriente, una cuenta de crédito de salud mental muy grande. Y eso puede ser generar espacios de calidad en tiempo, en conversaciones, o cosas tan desquiciadas como, por ejemplo, bañar el perro dentro de la casa, o acampar dentro de la casa, o generar espacios lúdicos que van ayudando a que nosotros vayamos teniendo una relación más íntima y que permita que nuestros hijos y nuestras hijas nos cuenten lo que están. Y lo último es, sobre todo para las mujeres, ser mujer en este país es tremendamente difícil, y en general tienen peores cifras de salud mental
porque el machismo es muy fuerte y la sobrecarga en ellas es mucho más grande. Y eso hace que además se culpen mucho respecto a cuando están frágiles o se sienten mal respecto a sus hijos. Si ustedes no son capaces de mostrarse mal a veces delante de sus hijos o sus hijas, sus hijos jamás se van a mostrar mal delante de ustedes. Jamás. Porque nunca lo van a validar. El otro día me llamó alguien llorando porque su hijo la había visto llorar y había tratado de ocultarlo. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo va a llorar tu hijo delante tuyo si es que tú le muestras que tú nunca has llorado en tu vida? Entonces, de verdad, empecemos. Las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son lo bueno o lo malo es lo que uno hace con ella, y ahí es donde está la importancia de que podamos ir abordando estas cosas. Qué interesante. Oye, realmente interesante, nos deja pensando, estoy seguro que cada uno en su casa nos pasamos la vida trabajando para tratar de tenerle el regalo al hijo para Navidad, tenerle para el cumpleaños, siendo que lo único que vale es el tiempo, los recuerdos, como dices tú, eso es lo único que le vamos a dejar a nuestros hijos, así que no nos olvidemos de esto. Y te dejamos ya invitado, Alberto, porque creo que sería importante tenerte en otro programa y seguir hablando, por supuesto, de estos tips, consejos, herramientas, porque todos podemos cambiar la sociedad en la que estamos viviendo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Alberto. Muchas gracias por la invitación y invitar a la gente que ojalá vaya a votar este fin de semana, un fin de semana importante. Yo en lo personal tengo uno de mis mejores amigos que es candidato a Core en Sebastián, allá en la quinta región. Así que un saludo grande, Sebastián.